Buenas tardes, alumnos, sean bienvenidos a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana número 22, esperando que hayan tenido una excelente semana. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como pueden visualizar, alumnos, el tema de la clase del día de hoy es base filosófico y política del Estado a partir de lo que es la Constituyente del 2008 o la Constitución del 2008. Como ya sabemos, la Asamblea Constituyente del 2008 estableció que en la Carta Magna el Estado pasa a definirse como un Estado de derechos en vez de un Estado de derecho. Esto pone como centro al ser humano, a diferencia de las otras constituciones que consagran al Estado como de derecho, posicionando a las leyes por sobre el ser humano. Al colocar al ser humano como fin último de la vida, de la producción y de la existencia, y por encima de todo tipo de diferenciación, distinción o lugar de proceso productivo, lo valora por encima del capital. De ahí que el nivel de desarrollo del país ya no se mide por sus ingresos económicos, sino por la calidad de vida de la población, con base en dos indicadores: educación y salud. Este gran avance hace que se reconozca la ciudadanía a todas las personas sin distinción alguna, desde el momento del nacimiento, y establece la obligación del Estado de garantizarles el ejercicio pleno de derechos a lo largo de la vida, pero también el cumplimiento de las responsabilidades que conlleva el goce de los derechos. El Estado ecuatoriano se concibe como soberano, independiente y democrático, intercultural y plurinacional, pues reconoce e incorpora a las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades en el imaginario colectivo de la nación. Se concibe la idea de un Estado-nación que supere lo que es el regionalismo, el desarrollo desigual, donde la discriminación, la exclusión y la inequidad han sido la constante. Por eso, en la Constitución del 2008 sale un nuevo concepto, que es el buen vivir. En el artículo 1 establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicias, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional, aparte de ser laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos de poder público y de formas de participación directas previstas en lo que es la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio irrenunciable. Los deberes primordiales del Estado tienen un fin básico, que es el buen vivir. Como ya les he mencionado, este es un principio orientado a la realización máxima de las personas cuando sus necesidades han sido satisfechas y se ejercen todos sus derechos en un entorno de paz y armonía. Además, la Constitución reconoce la ciudadanía a todos los ecuatorianos sin discriminación alguna ni por edad. Por tanto, desde el nacimiento se les concibe lo que es la nacionalidad. El Estado asume que su obligación máxima es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Así también asigna a todas sus instituciones y funcionarios la obligación de reparar las violaciones de derechos que pudieran darse por la falta o deficiencia de la prestación de sus servicios o por las acciones o omisiones que pudieran cometer los funcionarios públicos. La Constitución condena además cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos, reafirmando de esta manera el carácter de garantista de los derechos humanos por parte del Estado. Se reconocen los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. Los derechos humanos se organizan bajo las siguientes denominaciones: derechos del buen vivir, que son de las personas y grupos de atención prioritaria, de las comunidades, pueblos y nacionalidades; de participación, de libertad, de protección de grupos vulnerables, pasan a denominarse grupos de atención prioritaria. Y estos son los adultos mayores, los jóvenes, los migrantes, mujeres embarazadas, niños y adolescentes.
personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas y también aquellas privadas de la libertad. Esta constitución crea dos poderes nuevos que serían el Estado adicionales a las existentes, aparte de lo que existía en aquel momento. El Ejecutivo era el Legislativo y Judicial. Estos eran las tres funciones en aquel momento del Estado y se crean dos funciones a partir de esta constitución, que serían la función de transparencia y control social, liderada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la Fundación Electoral o la función electoral que la preside por el Consejo Nacional Electoral, cuyo ello pretende fortalecer la democracia directa cuando el pueblo pueda formar parte de la toma de decisiones de políticas públicas de forma consciente e informada. El poder se entrega al pueblo y evidencia lo que son los mecanismos de control y veeduría social que se pueden ejercer y ejerce lo que es el pueblo. Además, esta revocatoria del mandato a toda autoridad electa mediante voto popular es una nueva forma, pues, a base de esta constitución. En caso de no cumplir con la oferta de campaña, también se puede hacer revocatoria de mandato al candidato electo. Y también se establecen lo que son los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades y la transparencia de la información. Esos serían los cambios que trae pues la Constitución del 2008. Ahora hablemos de lo que son las luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos. Las luchas sociales son formas de expresión de grupos de la sociedad en las que se manifiestan sus demandas y sus desacuerdos con posiciones políticas o medidas económicas que afecten sus intereses. Las luchas sociales expresan luchas de clase que son conflictos entre clases dominantes y las dominadas, es decir, entre los dueños de los medios de producción y del capital y los dueños de su fuerza de trabajo. La historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases que ha promovido guerras, que ha concebido o concluido ya sea en una transformación revolucionaria de la sociedad o en la destrucción de las dos clases antagonísticas o antagónicas, que en el capitalismo son dos, que vendrían a ser la burguesía y el proletariado. Las luchas obreras generadas en Europa y Estados Unidos en contra de la burguesía en lo que son los siglos XX y XIX inspiraron en América Latina el surgimiento de las luchas sociales mediante manifestaciones que desde los sectores oprimidos se hacían en contra del régimen de dominio. En América, las primeras luchas sociales surgieron del sector campesino, como por ejemplo la Revolución Mexicana en 1910. En el Ecuador se destaca como ejemplo la rebelión indígena liderada por Fernando Daquilema y Manuela León en 1871 en contra del cobro de diezmos. Otras expresiones populares se dieron en Ecuador durante la Revolución Liberal de Alfaro, que incorporó las demandas de varios grupos excluidos. Luego, ya entrando en lo que es el siglo XX, se dieron las luchas indígenas por el derecho a la tierra y la abolición de formas de explotación y el reconocimiento de formas dignas de trabajo. Posteriormente, se produjeron demandas por seguridad social, educación bilingüe, igualdad social, reconocimiento de la identidad cultural. Las luchas campesinas han sido apoyadas por las luchas obreras urbanas, aunque representan intereses de sectores diferentes. Unos son los campesinos rurales, los otros obreros urbanos, pero ambas luchas vinculadas de forma ideológica y política con los sectores de izquierda que reivindican los derechos colectivos o sociales. Según Alain, una lucha social es una conducta colectiva que llega a ser un movimiento social porque pertenece a un conjunto social y pues tiene o sea, tiene un adversario y cuenta con un proyecto propio, factores que inciden en la transformación de las relaciones de dominación social que se ejercen
sobre las fuentes culturales. Por tanto, es una lucha por el control de los modelos culturales. Sin embargo, se ha implementado una nueva estrategia con dos frentes, a decir, de Ospina, que serían ingresos al sistema político, y la estrategia opuesta de deslegitimación del mismo régimen, participación electoral y movilización social. Integrarse y contestar son parte de la misma estrategia. Otro ámbito interesante del análisis ha sido el comportamiento político de la clase media, que serían profesores, pequeños empresarios que pertenecen a lo que es la clase media, que han aportado a las luchas sociales y políticas desde sus necesidades de renovación social, aunque muchas veces esta clase no esté lista para colaborar con su cuota de sacrificio ante la crisis mundial y prefiere aliarse con quien ofrezca mantener lo que es un status quo de la sociedad sin alterar lo que son sus privilegios. De ahí que la política pueda convertirse en ambigua y compleja, pues algunas luchas sociales y políticas no son más que ocultas alianzas electorales que no representan los ideales esbozados por los movimientos sociales en su lucha por el reconocimiento a sus derechos colectivos. Ok, alumnos, eso sería todo con respecto al tema de las luchas sociales y políticas por el cumplimiento de los derechos y lo que hemos hablado que sería la base filosófica y política del Estado a partir de lo que es la Constitución del 2008. Si tienen alguna pregunta con respecto a la clase, ya saben, pueden consultarme mediante la plataforma. A continuación, vamos a explicar la tarea. Como ya saben, para realizar la tarea tienen que contestar o seleccionar la opción correcta a las tres preguntas de opción múltiple y responder las dos preguntas de razonamiento lógico. Si tienen alguna duda con respecto a la tarea o a la clase, alumnos, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma, como les he indicado. Con eso mencionado, damos por finalizada la clase. Ha sido un gusto. Tengan una linda tarde.